Gracias, hermano. Bueno, mis hermanos, bendiciones a todos, a los que están presentes y a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales. Como les había anunciado nuestro hermano Jonathan, estamos estudiando nuestra confesión. Hoy nos toca hablar del capítulo 7 del Pacto de Dios, párrafo número 2. Vamos a leer en nuestras confesiones lo que establece el párrafo número 2 y luego empezamos nuestro estudio. Además, párrafo número 2. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Padre hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Tú eres bueno. Señor, tú eres nuestro Padre amado, que nos ama, Señor, y nos demuestra su amor cada día, Señor. De verdad, Padre, no somos dignos de estar presentes delante de ti, siquiera, Señor, de dirigir nuestras palabras a ti. Pero estamos confiados y creemos que por la obra de Cristo, por su amor, por su perfección e eternidad, podemos acercarnos a ti, Señor, por cuanto Cristo es un mejor mediador, Señor, entre tú y nosotros, Padre. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas guardando, Señor, de todo mal, y que nos ayude, Señor, a través de la exposición de la confesión, Señor, de fe, o el estudio de tu palabra, Señor, en el cual se condensa esta confesión. Nos ayude, Señor, a comprender, Padre, cada día y aprender más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, como ven, nuestra confesión gramaticalmente comienza con un además. Además es de lo que vimos ya en la clase anterior, donde expuso nuestro hermano Jesús Romero sobre el primer párrafo y donde se establecía o se miraba la exposición de lo que el Señor nos había dado desde un principio, o más bien una introducción hacia lo que es el pacto. Entonces, la confesión añade y dice que además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Entonces vamos a exponer esa primera parte y luego estaremos exponiendo la parte siguiente, o del numeral 1. Vamos a exponer el numeral 1 y después expondremos el numeral 2 y 3 de nuestra confesión. Entonces lo primero que quiero que vean conmigo es que los reformadores para ese tiempo, ellos en la proposición que hacen, es que el hombre había acarreado para sí mismo la maldición de la ley por su caída. O sea, una vez el hombre cae, es aquí donde está la proposición o la base, una vez el hombre cae, el hombre acarrea para sí mismo maldición. O sea, la caída trajo consigo la maldición hacia el hombre. Esto es interesante porque después nuestra confesión nos va a decir que agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Ahí lo que va a dar o lo que da enseguida para poder tener una noción o interpretar es que, o sea, lo que deja de antemano la confesión, deja claro es que si el hombre está en maldición por causa de la ley o a causa de la caída, entonces el hombre necesitaba un pacto gratuito, un pacto en el que él pudiese participar gratuitamente
y no a través de unas exigencias hechas al mismo hombre. Porque la caída lo que muestra es que el hombre por sí mismo no puede cumplir las demandas o las exigencias de Dios. Entonces, en la historia de los pactos, nosotros vemos que Dios hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David e hizo pacto con nuestro Señor Jesucristo. En el primer pacto, en el pacto con Adán, nosotros vemos que Dios le dice a Adán que labre la tierra, ¿verdad? Y que se desempeñe en la tierra. Y le dice a Adán que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos que Adán y Eva pecan. Génesis, el capítulo 3 nos muestra la caída de Adán y Eva. El apóstol Pablo, resumiendo esto, nos dice que Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entra por un hombre, esto es Adán. Y así el pecado, así la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres. Romanos 3, 23 nos dice también que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos en Adán han pecado y todos tienen pecados por sí mismos. Romanos capítulo 3, versículo del 19 al 20, también nos dice que, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces hay una base justificable para poder redactar y decir que el hombre ha acarreado para sí mismo la maldición de la ley por su caída. Por cuanto el hombre peca, el hombre ha acarreado para sí mismo esa maldición. Entonces, es imposible, como deja claro el capítulo 3, que un hombre pueda ganar para sí mismo su propia salvación, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en el pacto que Dios hace con Adán en el principio, ese pacto fue transgredido por Adán. Adán transgrede el pacto que Dios hace con él. Así que nos muestra de una vez que ese pacto con Adán tenía una debilidad. Y la debilidad nos muestra es que se necesitaba un pacto más fuerte, un pacto más firme, o alguien que pudiese cumplir ese pacto. Adán pecó, todos pecaron en Adán. Dios también hace un pacto con Noé. ¿Se acuerdan de Noé cuando Dios le dice que va a destruir a toda la población? Y Dios hace pacto con Noé, se salvan Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos junto con la esposa de Noé. Aunque en ese pacto no se ofrece salvación como tal, no es si haces esto serás salvo, si haces esto vivirá, como Dios le dijo a Adán. Lo que sí podemos ver en Noé es que se da la oportunidad para que aquella simiente, cuando el Señor le dice a Eva en el castigo, como dice Génesis 3:15, el versículo que tiene nuestra confesión, el primer párrafo, dice que puso enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, para preservación y que se cumpla ese Salvador que Dios iba a enviar, el Señor preserva a la humanidad a través de Noé y por lo tanto nos muestra de que esa preservación era el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer, aunque no muestra en sí mismo o no ofrece la salvación como antes les había mencionado, sí preserva al pueblo para que viniese un Salvador. Dios hace un pacto también con Abraham y el pacto que Dios hace con Abraham tiene dos implicaciones que lo vamos a ver en nuestras escuelas o dos connotaciones. Tiene una connotación celestial porque Dios ofrece una simiente que va a ser el Salvador del mundo, el Salvador, que en ese Salvador van a ser benditas todas las naciones.
pero Dios también le dice a Adán que va a tener una simiente terrenal y que esa simiente terrenal iba a heredar la tierra de Canaán. Abraham en sí mismo también era un hombre imperfecto. Vemos cómo Abraham lucha con Dios y cómo Abraham de cierta forma también peca delante de Dios y muestra su imperfección. Dice el libro de Jueces que Abraham, cuando vivía en Ur de los Caldeos, Abraham era un idólatra. Dios también hace un pacto con Moisés en el pacto sinaítico, donde Dios le dice al pueblo que si ellos obedecen la ley, ellos serán su pueblo, pero si ellos desobedecen, entonces Dios los desechará y los desterrará a ellos. O sea, lo que estoy mostrando es que los pactos anteriores muestran una debilidad y que estos pactos por sí mismos no podían ofrecer la salvación para el hombre. La primera medida es que el hombre había caído y por lo tanto el hombre estaba bajo la maldición de la ley. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4, que nos resume ya todo lo que les he dicho. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria, pues en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. A la ley en sí misma, la ley era una sombra de lo que vendría, de la perfección que vendría. Era una imagen de lo que vendría en el principio. Por lo tanto, como la ley era una sombra de lo que vendría, entonces ella no puede, por los sacrificios que se hacían en aquel tiempo, aceptar la remisión de los pecados. O sea, la ley no podía perfeccionar a las personas en ese tiempo. Por lo tanto, todas las personas estaban bajo la maldición de la ley. Por eso la ley no puede justificar. Este pacto mosaico también muestra que es débil y que por sí mismo no puede hacer perfecto a los hombres. Como vemos, todo Israel se desvió, todo Israel adoró a los dioses, a los Baales en Canaán y así sucesivamente. Moisés era un tipo de Cristo en el sentido que Moisés era un mediador entre Dios y los hombres, pero Moisés mismo cometió pecado. Saben que Moisés no entró a la tierra de Canaán, por lo tanto ese mediador tampoco era perfecto. Y lo que muestra Moisés es que se necesitaba un mediador entre Dios y los hombres que fuese perfecto. Y también nos dice que el versículo que acabamos de leer, que los sacrificios se ofrecen continuamente cada año, dice el versículo 1, para hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Estos sacrificios se hacen cada año y se hacen porque los sacerdotes tampoco eran eternos y no eran permanentes. Y se muestra también la necesidad de un sacerdote que fuese eterno. ¿Para qué? Para que si yo como sacerdote que soy mortal, yo muero, entonces viene mi hermano Sergio que también es sacerdote y él debe hacer sacrificio. Si yo fuese un sacerdote eterno, yo hiciera el sacrificio una sola vez y para siempre. Pero como no soy eterno, necesito hacer el sacrificio y aún más porque yo también soy imperfecto. Entonces se muestra la necesidad de un sacerdote perfecto y de un sacerdote eterno. Ya vamos a ahondar más en ello. El libro de los jueces, también Dios va a gobernar ahora por los jueces y nos deja ver algo interesante en el capítulo 2, versículos 18 y 19 de Jueces. Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19.
Y dice y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaba de sus obras ni de sus obstinado camino. Esto es interesante porque es un resumen. El libro de Jueces se debe leer a través de este texto, de los versículos que acabamos de leer. Porque ustedes van a ver que cada vez que un juez muere, entonces el pueblo automáticamente se iba tras los dioses de Baal. Entonces, esto es un resumen del libro de los jueces. Y también lo que nos muestra es que la necesidad de un juez que sea eterno. ¿Por qué? Porque cada vez que el juez moría, entonces el pueblo se desviaba. Entonces la necesidad de un juez eterno para que si el juez no muere, el pueblo iba a permanecer con el Señor. Pero si el juez muere, el pueblo se iba a desviar. Entonces la necesidad de un líder eterno para que este líder eterno guiase al pueblo eternamente en pos de Dios. Después de los jueces vemos el pacto davídico, y en el pacto que hizo el Señor con David vemos a un rey. Ahora ya no es un juez, sino a un rey. La necesidad de un rey que gobierne al pueblo. Vemos en el caso de David, Salomón y Josías que gobernaron, en tiempos gobernaron bien al pueblo del Señor, pero vemos que cada uno de ellos desobedeció al Señor. O sea, eran reyes imperfectos. Así que aquí también podemos ver en el pacto de Dios con David la necesidad de un rey que sea eterno y la necesidad de un rey que también sea perfecto. O sea, los pactos en el Antiguo Testamento lo que van a resaltar es las exigencias y la demanda de alguien que sea perfecto primeramente y que sea eterno, que sea un mediador, que sea un representante, que sea un rey, que sea un juez y que sea un sacerdote. Porque los pactos anteriores, todos aquellos pactos y todos aquellos representantes o tipos estaban bajo maldición. ¿Por qué? Por la caída de ellos. Es lo que establece nuestra confesión. Así que por la caída de estas personas era la necesidad de que viniese alguien superior a los hombres. Entonces, para ello es que se da el pacto de gracia. Pero antes de entrar al pacto de gracia, quiero que veamos de antemano primero el pacto de redención brevemente. El pacto de redención es aquel pacto donde Cristo ahora se presenta como el representante de un pueblo, como el mediador de un pueblo, como el rey de un pueblo, como el juez de un pueblo, aquel que viene a gobernar al pueblo como sacerdote y como profeta de ese pueblo. Ahora es Cristo presentándose, y Cristo no va a estar bajo la maldición de la ley, sino que es aquel en el que Dios va a decir: este es mi Hijo amado. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice las Escrituras, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y vino sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es en quien Dios se complace. En Juan capítulo 17, versículo del 4 al 5, vemos también, las Escrituras nos dicen: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y el versículo 7 y 8 del mismo capítulo nos dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado,
y ellos la reciben y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces vemos a Dios complaciéndose en el Hijo, vemos al Hijo cumpliendo la obra del Padre y vemos al Hijo representando a aquellos que el Padre le había dado. Hay muchos textos sobre eso. Cuando vean el pacto de redención, de seguro van a ahondar sobre ellos y vamos a estar mirando. Les recomendamos a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales que pueden seguir nuestras escuelas dominicales, donde estaremos ahondando sobre los pactos que estamos desarrollando en nuestras escuelas. En el pacto de redención vamos a ver a través de las Escrituras que el Padre le encomienda una obra al Hijo desde antes de la fundación del mundo. El Hijo voluntariamente acepta esa obra y el Padre le promete al Hijo que lo va a sostener y lo va a sustentar con el poder del Espíritu Santo. El pacto de redención, en pocas palabras, es Cristo cumpliendo el pacto de obras. O sea, todos los demás pactos que hemos hablado, el davídico, el de Abraham, el de Moisés, el de David y demás, están circunscritos al pacto de obra, aunque algunos tienen algunas dependencias, ¿ya? Pero esos pactos los podemos desarrollar en el pacto de obras. O sea, a Adán se le dio el pacto de obras, a Abraham también, a Moisés también, a David también. Todos ellos estaban bajo el pacto de obras. Y como estaban bajo el pacto de obras, que lo que quiere decir en resumen es que Dios les dice, haz esto y te bendeciré. Pero como todos estaban bajo la maldición de la ley, por lo tanto, ninguno pudo cumplir el pacto de obras. Hasta ahí estamos claros, hermanos, ¿sí? Listo, repito, todos los demás pactos que hemos hablado están circunscritos al pacto de obras. En el pacto de obras las demandas se le exigen es a la persona. A la persona se le exige, hermano, se le dice Dios, si haces esto, te bendigo. Si no lo haces, serás maldito. Ese es el pacto de obras. Perdón. Entonces, el hombre está bajo la maldición de la ley, por lo tanto, el hombre no puede cumplir el pacto de obras. ¿Qué es el pacto de redención? En pocas palabras, es Cristo se presenta y Cristo cumpliendo el pacto de obras que no pudo cumplir ¿quién? Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y todos los demás. Ninguno pudo cumplir ese pacto de obras. Entonces viene Cristo, por eso leímos en Juan, en el capítulo 17, dice, Padre, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo entonces se presenta como ese sacerdote perfecto, como ese rey perfecto, como ese mediador perfecto delante de Dios y delante de los hombres para cumplir ese pacto de obras que ninguno de los hombres o los anteriores pudo cumplir. El pacto de obras, según un autor, se puede resumir en dos aspectos. Uno, que asumiera una naturaleza humana pero sin pecado. Porque si él asume una naturaleza humana y está bajo pecado, enseguida cae en la maldición. Entonces, él asume la naturaleza humana pero sin pecado para que no estuviese bajo la maldición. Y el segundo aspecto es que el Hijo se pusiera bajo la ley para pagar la pena del pecado por medio de su muerte con el fin de ganar la vida eterna y la justificación de aquellos que el Padre había escogido en la eternidad. Bajo esos dos aspectos se puede resumir el pacto de obras. El pacto de redención. El pacto de redención también nos trae un aspecto que nos trae una promesa, es que el Padre, como ya les había mencionado anteriormente, va a ungir al Hijo y lo va a asistir con el Espíritu Santo, va a apoyar la obra del Hijo, va a dar testimonio de que el Hijo lo representa a Él, va a guardarlo del poder de la muerte y a sustentarlo a su diestra, y va a enviar al Espíritu Santo para terminar la obra edificando a la iglesia, a un pueblo de toda raza, lengua y nación. Y también que va a preservar a esos elegidos.
Entonces, en resumen, en conclusión, el pacto de redención es Cristo cumpliendo lo que ninguno de los anteriores pudo cumplir. Ese es el pacto de redención. O sea, las demandas que Dios le hizo a Adán, a Noé, a Moisés, a Abraham y a todos los sacerdotes, Cristo vino a cumplirlas. Entonces, el cumplimiento del pacto. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 5 nos dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. O sea, en un tiempo que Dios había preparado, Dios iba a enviar al Hijo para que el Hijo hiciese el pacto de redención. Pero el pacto de redención trae algo interesante y bien importante, que una vez que el Hijo cumple ese pacto de obras, la anterior, el Hijo lo cumple, entonces el Hijo va a establecer un nuevo pacto. El Hijo va a establecer un pacto diferente al pacto anterior. Y ese pacto se conoce como el pacto de gracia. Ese es el pacto de gracia. Para que hubiese un pacto de gracia, primero tuvo que haber un pacto de redención. O sea, el Hijo cumpliendo la obra que aquellos no pudieron cumplir. Esto hay que resaltarlo. Entonces, en el tiempo el Hijo vino a cumplir ese pacto. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 6. Vamos a leer para ampliar un poco más lo que les he venido hablando. El autor de Hebreos va a ampliar este texto, va a ampliar el tema que les he venido comentando. Del capítulo 6 en adelante, creo que el versículo 14, el autor de Hebreos les viene a hablar ahora sobre Melquisedec. Saben que el autor de Hebreos en su libro va a hablar sobre que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al sumo sacerdote. Y en esta sección del sumo sacerdote que empieza en el capítulo, mitad del capítulo 5, el autor de Hebreos ahora viene a hablarles sobre una tipología, un tipo de Cristo, o sea, alguien que representaba a Cristo. Y les viene a hablar sobre Melquisedec. Pero cuando él les viene a hablar sobre Melquisedec, les dice, tengo que hacer un pare aquí, estoy parafraseando, tengo que hacer un pare con ustedes. Les he querido hablar de esto, pero ustedes no están preparados para esto todavía, porque ya debiendo tomar alimento sólido, todavía están necesitados de leche. Entonces el autor hace un pare porque para él los receptores todavía no están preparados para eso, aunque ya debían estar preparados. Entonces él le viene a decir que Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque ese no tenía genealogía, no sabía de dónde salió, de dónde apareció Melquisedec. Entonces él dice, eso representaba a Cristo, que él no tiene ni principio ni fin. Eso es lo que él les viene diciendo. Entonces aquí en el versículo 8 va a resumir lo que anteriormente dice del capítulo 7 y dice, ahora, versículo 1 del capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El pacto del Antiguo Testamento queda abolido porque no es, o aquellos no eran los sacerdotes que se necesitaban,
se necesitaban a unos sacerdotes que fuesen eternos. Como dice el texto, si estuviese todavía en la tierra, no fuese aquel. ¿Por qué? Porque todavía hay sacerdotes que están ministrando y están ofreciendo esos sacrificios. Pero como aquel es celestial, o más bien estos que están aquí representan aquel que son sombra y figuras del celestial, entonces como se le advirtió a Moisés que aún el tabernáculo que él iba a hacer tenía unas medidas que el Señor le había dicho, cuando veamos el pacto mosaico vamos a comprender esta parte, es interesante lo del tabernáculo de Dios y por qué el Señor le da las características a Moisés en el tabernáculo. Entonces, ellos prefiguraban a aquel que venía. Y dice que este Cristo, hablando de Cristo, es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué son mejores promesas? Ya vamos a ver cuáles son las promesas del pacto de gracia. Lo que prometía el pacto de obras, el pacto que Dios hizo con Adán y los demás, es: si tú me obedeces, yo te bendigo. Si tú me obedeces, yo te bendigo. Esa era la promesa de los pactos de obras. Pero había una demanda sobre estas personas. En cambio, en el pacto de gracia ya no hay demandas de obediencia para ganar la bendición. Porque ya la bendición en el pacto de gracia está sobre los creyentes y en los creyentes. Entonces, por eso el pacto de gracia es un mejor pacto. Y como su mismo nombre lo expresa, es un pacto gratuito. Así que este pacto de gracia nos ayuda porque nos constituye en heredero de todo lo que Dios ha dado para los suyos. O sea, todo lo que Dios le ofreció a Adán, ustedes saben que Dios le ofreció a Adán: si comes de este árbol, te bendeciré y vivirás. Esa era la oferta de Dios. Entonces vino Cristo y cumplió el pacto de obras, y Cristo fue quien ganó esas promesas que Dios le había hecho a Abraham y a todos los demás. Una vez Cristo gana esas promesas, entonces Cristo le dice a mi hermano Sergio: yo te escojo y vente, entra conmigo a mi reino. Y en mi reino, estas bendiciones que yo me gané, yo te las regalo, yo te las doy. ¿Cómo? ¿Cómo te las pago? Y el Señor le dice: no tienes que pagarme nada, yo te las regalo. El Señor se ganó la vida eterna para dárnoslas a nosotros. Eso es el pacto de gracia. Todas las bendiciones que Dios había ofrecido, Cristo las ganó por nosotros para dárnoslas a nosotros. Porque ustedes y yo estábamos bajo la maldición de la ley. Por lo tanto, nuestra confesión, como habíamos dicho anteriormente, dice que todas las personas estaban bajo la ley por su caída. O sea, todos los hombres estaban bajo la ley por su caída. Pero agradó al Señor hacer un pacto de gracia, y que este pacto de gracia trae mejores promesas. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, eso es la redención, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, el Hijo es quien ha sido constituido heredero de todo. Y es el Hijo quien constituye heredero de todo a los
creyentes, les da de lo que es de Él. El párrafo número 1 nos muestra también en Hebreos, permítame un momentico, Hebreos capítulo 7, versículo del 18 al 22. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 7, versículo del 18 al 22. Ya vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 7, versículo del 18 al 22. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Era lo que les decía, o sea, todos los pactos anteriores y todas las personas anteriores, por su debilidad, ellos, queda abrogado todo ese proceso. Nadie lo pudo cumplir. Nadie, los anteriores, aunque habla de la tipología, se refiere a todo ello porque viene hablando de los sacerdotes en este caso. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero en cambio el Señor es eterno. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y era lo que les decía, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles a hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Eso es lo que les decía del versículo 8 que dice, ahora bien, el punto principal, que fue lo que leímos en el capítulo 8, y lo que nos muestra aquí es que los demás eran débiles, había la necesidad, o sea, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es para resaltar la necesidad de alguien mejor que los hombres, de alguien mejor que pudiese venir a salvarnos y que cumpliese por nosotros. Ese es Cristo en el pacto de redención. Cristo ahora establece el pacto de gracia. Y Cristo a los suyos les ha dicho, tú eres libre para siempre. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquel tiempo, cuando ellos entraban al templo, ellos ofrecían los pecados, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, pero ellos también morían. Ahora Cristo una vez y para siempre se ofreció a sí mismo y ha dicho, yo ofrezco sacrificios por este pueblo. Yo ofrezco sacrificio por ti. ¿Por cuánto tiempo, Señor? Para siempre. Para siempre. Y si alguno te viene a juzgar, entonces decimos nosotros, abogado tenemos y ahora tenemos un sacerdote que hace sacrificio, o más bien hizo el sacrificio por nosotros una vez y para siempre. ¿Cristo puede morir? No. Por lo tanto, tus pecados te han sido redimidos para siempre. Esa es la eternidad del sacerdote y así es la eternidad también del pueblo.
lo que veíamos en los jueces. Una vez moría el juez, el pueblo se perdía. Pero ahora tenemos un juez y un líder que es eterno, quien va a guiar a su pueblo y que ha dicho, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el pueblo de ese líder no se puede perder. Ahora tenemos a un rey que lidera a su pueblo, que gobierna a su pueblo y que establece en su pueblo el orden. Y ese reino, como el Señor le dijo a David, ese reino es para siempre. Que ya se lo había prometido a Jacob, tu cetro será cetro para siempre. Tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es para siempre. Ese es Cristo. Todos aquellos líderes y todas aquellas funciones que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, prefiguraban a Cristo. Era un tipo de Cristo, mostrando la debilidad, la sombra de lo antiguo, mostraban la necesidad de alguien en el futuro que viniera a liberarlos. Entonces, en el pacto de gracia, el Señor establece un pacto con los suyos para que éstos vivan para sí, o sea, para el Señor, para siempre. ¿Cómo obtenemos esto? Gratuitamente lo da el Señor. Y nuestra confesión, para terminar, la siguiente parte del párrafo nos dice que después de haber hecho un pacto de gracia en el numeral 1, vamos a leerlo completo para que nos sigan. Párrafo número 2 del capítulo 7. Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó el Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. ¿De qué forma? Gratuitamente, ya lo hemos visto, requiriéndoles, ahí también se podía utilizar la expresión, demandándoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Romanos capítulo 10, versículo 6 es una cita que me gusta mucho. Me gusta porque muestra la intención de lo que realmente implica la fe. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, esto resume lo que hemos visto. Si yo me digo en mi corazón y yo pregunto entre los hombres, ¿quién subirá al cielo? Tengo la expectativa o la leve, se me escapó la palabra. Sí, la expectativa o la leve esperanza, gracias mi hermano, o tengo la esperanza de que alguien puede subir al cielo por sus propios méritos. Pero cuando nosotros conocemos realmente lo que implica la obra de Dios, decimos en nuestro corazón, o sea, no decimos en nuestro corazón quién subirá al cielo, sino más bien quién vendrá del cielo a rescatarnos. Eso da a entender enseguida lo que una persona cree realmente del estado y la condición en que se encuentra, que está bajo maldición. ¿Quién subirá al cielo? No, no es la pregunta, más bien ¿quién bajará del cielo? Entonces, la fe es aquella adhesión por la cual nosotros nos apropiamos de ese regalo que el Señor nos ha dado. Gálatas capítulo 3, versículo 11 también nos dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, el Señor también nos ha prometido, este es para apropiarnos del pacto de gracia o lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha prometido también que nos va a dar de su Espíritu. ¿Para qué? Para capacitarnos a nosotros, según lo que establece nuestra confesión en la última parte del numeral 3, y dice, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Ahora en el pacto de gracia, el Señor no solamente te dice a ti, o más bien el Señor no te dice a ti,
debes hacer esto y aquello para que seas salvo. No, el Señor no te dice eso. Cristo ya lo hizo. Dios se lo dijo a Cristo. ¿Quieres salvar a este pueblo? Bueno, tienes que hacer esto. Cristo lo hizo. Ahora en el pacto de gracia, Cristo nos da de su Espíritu para capacitarnos a nosotros para que nosotros creamos en la obra que Él hizo y confiemos en esa obra redentora que Él hizo. Ezequiel ya lo había profetizado, ya lo habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Eso dice Ezequiel de este nuevo pueblo. Que el Señor va a poner su espíritu para que estas personas anden sí o sí en sus obras y en sus estatutos. Jeremías capítulo 31, versículo 33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como dice Pablo a los Efesios, ustedes estaban alejados de los pactos de Dios, pero ahora han sido incluidos al pacto eterno. Así que mis hermanos, este es el pacto de gracia. El pacto de gracia es aquel pacto que Cristo ganó a través de la redención y en el cual Cristo pone a su pueblo para que su pueblo le obedezca y viva conforme a Él. Y que el pueblo de Cristo tiene a Cristo como su representante y cabeza federal máximo. Cristo ahora es su representante ante Dios. Cristo es su mediador ante Dios. Cristo es su sacerdote. Cristo es su profeta y Cristo es su rey. Este es nuestro Cristo, es nuestro Señor en el pacto de gracia que nos ha dado a nosotros. Ya estamos pasados de tiempo, mis hermanos, pero quiero que me regale un momentico dos cositas nada más. Las promesas que trae el pacto de gracia es la vida eterna. Dos cosas que se pueden resaltar dentro de las promesas que trae el pacto de gracia. El pacto de gracia trae la nueva vida y la vida eterna como promesa para aquellos que entran al reino de Cristo en su pacto. Primera de Juan capítulo 5 versículo del 11 al 12 nos dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la otra parte encontramos en 2 Corintios capítulo 5 versículo del 17 al 21, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En resumen, o en conclusión, para terminar, pacto de obras Dios hizo con todos los representantes en el Antiguo Testamento. Ninguno de ellos pudo cumplir el pacto de obras. Ellos, en la debilidad que ellos mostraban la necesidad de que viniese alguien fuerte, alguien superior a los hombres para cumplir ese pacto de obras. Cristo se presenta delante del Padre y le dice: yo voy a cumplir ese pacto que ellos no pudieron cumplir. Eso es la redención. Una vez que Cristo cumple ese pacto de obras en la redención, Cristo establece un pacto de gracia donde hay mejores y grandísimas promesas, y que en ese pacto de gracia hay seguridad porque nos ha dado las arras de su herencia, que es la primicia, que es el Espíritu de Dios para salvación nuestra. Así es, mis hermanos, este es todo por hoy en nuestro párrafo número 2 de nuestra confesión. Esto lo vamos a estar ahondando un poco más, como les había mencionado anteriormente, en nuestras escuelas, y espero que esto les haya podido direccionar un poco y que ya puedan tener una mejor noción de lo que estamos hablando y de lo que vamos a estar viendo en nuestras escuelas. Vamos a terminar por hoy hasta aquí. Vamos a orarle al Señor y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Dios, tú eres bueno.
Padre, gracias porque tu obra maravillosa, Señor, nadie la hubiese planeado, Dios, como tú la planeaste, Padre. Es hermoso cuando conocemos a través de las páginas de las Escrituras, Señor, esta estructura, Señor, esta columna, este baluarte, Señor, de la teología, Padre. Gracias, Señor, porque por tu obra maravillosa, redentora, has cumplido por nosotros, Señor, las demandas y las exigencias que la ley tenía para nosotros en el pacto de redención. Y nos has llevado, Señor, a un mejor pacto, Padre, a un pacto de gracia, donde gratuitamente, Señor, recibimos tus bendiciones, Padre, y donde gratuitamente, Señor, recibimos, Señor, todos los dones que nos das a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestra cabeza federal. Gracias, Padre, por ser nuestro mediador, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro sacerdote. Gracias por ser nuestro profeta, Padre, y gracias por ser nuestro Rey. Toda la gloria y la honra, Señor, de esta obra maravillosa es tuya por siempre y para siempre. Amén.